Vamos de inmediato a abordar un tema muy interesante con uno de nuestros expertos. Ya nos acompaña nuestra especialista, la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general especialista en anestesia y medicina alternativa. Un tema muy interesante que abordaremos el día de hoy. Cervicobraquialgia, parece trabalengua, pero existe. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Quiénes lo pueden tener? Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias. Agradeciéndole infinitamente a Dios por este día más de vida que nos concede, y le mando un saludo muy especial a mi hijo que hoy está cumpliendo años. La gran bendición de mi vida es haber tenido a mi hijo. La palabra se ve complicada, se escucha complicada, cervicobraquialgia. ¿Qué es? Simplemente es un dolor que se origina a nivel de las vértebras del segmento cervical de la columna vertebral y que recorre lo que es la parte del brazo. Puede ser unilateral, es decir, puede presentarse en un miembro o puede presentarse en ambos. Entonces, generalmente el paciente cuando llega a la consulta dice que le duele el hombro, pero que el dolor se le irradia hacia el brazo. Entonces, ellos piensan, por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque piensan que el problema está en el hombro, pero no, generalmente donde se inicia o donde se origina el dolor es en las vértebras cervicales, específicamente en la C6 y la C7, que es el último segmento de la columna cervical. Sí, ¿por qué las causas? ¿Cuáles son las causas? Bueno, dentro de las causas, vamos a empezar por las causas más sencillas, como por ejemplo, hablábamos anteriormente de utilizar bolsos pesados, pero en sí la causa más comprometida es cuando hay una hernia a nivel de lo que es la columna cervical. Entonces, eso que produce, produce la compresión radicular de los nervios que salen de los espacios interarticulares y ocasiona el dolor en el recorrido del nervio, es decir, la compresión por la hernia discal genera irritación del nervio en la segunda lámina. Traje una lámina donde sale específicamente cómo es la compresión que se da por la hernia. Sí. Ahí lo que estamos viendo es cómo el paciente siente el dolor. Dependiendo del tipo de segmento cervical que le esté afectando, entonces el paciente siente la sintomatología, como es dolor en la parte posterior de la cabeza, dolor en el cuello, dolor en el hombro, etcétera. Como no, tenemos una llamadita en espera. Muy buenos días, utilice la bocina de su teléfono, por favor, y así le vamos a comprender mucho mejor. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, doctora, yo quería hacerle una consulta. Sí, dígame. Todo eso que usted ha mencionado, en mi caso ha pasado, doctora. Tengo un problema en mi brazo derecho, ya. Tengo un problema también en la parte de la espalda, ya. Sí. Y ese problema, doctora, estoy padeciendo desde hace un tiempo para acá. Yo quería hacerle una consulta primeramente, que también la forma de dormir, la postura tiene que incidir en eso. No sé, porque muchas veces, cuando estoy de lado o algo así siento un dolor, pero todo eso lo que usted ha mencionado del brazo y de la parte ahí, he tenido afectaciones, doctora. Soy un varón que tiene 40 años y me duele lo que es verdaderamente la nuca, la parte ahí, y siempre con el brazo derecho, doctora. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono también para una valoración de nuestra experta. Por favor, no pierda las consultas, no pierdan las citas. Se los pedimos, por favor, ¿verdad? Porque si no, le evitamos que otro que la necesita verdaderamente la ocupe. Exactamente. Bueno, doctora, él refería a algo. ¿Es parte de los signos y síntomas de esta? Sí, bastante florido es el cuadro de esta enfermedad. Pero generalmente, como decía al principio, pues la causa principal es un pinzamiento radicular, una radiculopatía a nivel del cuello, a nivel de la columna cervical, que puede estar generando el dolor. La postura no tiene nada que ver en esto, a menos de que el dolor se expanda hacia la parte posterior, o sea, a nivel de la zona dorsal, hay una dorsalgia. Esa podría ser una de las causas de una mala postura que ocasiona que, como hablábamos anteriormente, una escápula helada por una mala postura o dolor de espalda por una mala postura al dormir. Otra de las causas es, digamos, él decía que tiene 40 años, podemos descartar que sea una osteoartrosis o una osteoartritis, porque esa es una de las causas también que puede estar ocasionando el dolor en el hombro. ¿Qué otros síntomas puede experimentar las personas, además de los que nos decía nuestro amigo televidente? Nos dice esto después de la siguiente llamada. Buenos días. Aló, sí, buenos días. ¿Le escuchamos?
Sí, yo tengo 33 años, yo tengo hace ya como 3 años de tener un dolor intenso en la espalda, pero siempre se me radica más en el hombro. Y antes caminaba bastante derechita, ahora me cuesta bastante enderezarme y se me ha como que ha hecho como encorvada. Oh, ya. ¿Se ha hecho radiografías? ¿Le han mandado radiografías? No. Okay. Quizá nos deja los datos completos y el número de teléfono también para una valoración de nuestra especialista, doctora. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de osteoartrosis, hay degeneración de la columna cervical, se puede presentar a veces rotación de las vértebras cervicales y hay una escoliosis, que la columna cervical se puede desplazar ya hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo y entonces la persona se ve un poco encorvadita. Pero en eso cabe mencionar la postura del paciente a la hora de realizar sus tareas cotidianas. Por ejemplo, este dolor, otra sintomatología que da es parestesia u hormigueo en la punta de los dedos de la mano, porque la compresión viene desde aquí a nivel radicular de la zona cervical y el paciente siente en todo el recorrido del brazo como descargas eléctricas, como entumecimiento de las manos, tener esta postura o estar con el teléfono, si en esta mano se le entume el miembro y puede generar a veces también pérdida de la fuerza de ese mismo miembro. Otra de las causas también que probablemente esté generando esto sería un tumor que esté comprimiendo la salida del nervio por el agujero intervertebral, que ocasiona también generalmente mucho dolor. Doctora, quizás puntualizamos los signos y los síntomas, que son dos situaciones que el paciente, uno de los pacientes que llamaba refería una parte de esto. Sí, de la sintomatología. Sí, la sintomatología es dolor que el paciente no sabe a dónde es, si es en la parte de la escápula, si es en el hombro, a veces le duele todo el miembro. El signo que nosotros vemos es la incapacidad de movilizar el miembro, o sea que el paciente no puede peinarse, no puede abrocharse la camisa, en el caso de nosotros las mujeres, ponernos el brasier. Entonces ese es el signo que vemos, la limitación en los movimientos de ángulo del miembro superior, hacia adelante, hacia arriba, esto no lo pueden realizar. ¿Se puede confundir entonces con una bursitis, doctor? Con una tenosinovitis se puede, sí, se puede, por eso es importante el diagnóstico diferencial, porque si yo hago un diagnóstico diferencial y doy en el donde es, y va hacia ahí el tratamiento, se ve la mejoría del paciente. Por ejemplo, muchos pacientes están llegando con mucho dolor en el hombro, pero generalmente es por una inflamación de los tendones, del músculo, del bíceps braquial, se inflama este músculo, los tendones que son de donde ellos se sujetan del hueso, y entonces ese es el dolor que a veces les limita el movimiento del miembro. Entonces en ese caso nosotros nos ayudamos con un ultrasonido de partes blandas para ver si lo que él tiene es líquido sinovial en esa área, porque a veces hay una tenosinovitis que es que el líquido de la articulación se riega hacia los tendones o se puede migrar hacia la parte del músculo, y entonces el paciente siente como pelotas, así lo menciona, siento como que tengo pelotas en el músculo, no está liso, y es por la misma tensión que genera la tenosinovitis, porque hay tensión del músculo y el dolor propiamente en el hombro. Doctora, hay actividades, ¿verdad?, que involucran mucho las manos. ¿Eso también nos predispone a esta enfermedad? Correcto, sí. Por ejemplo, los pacientes que trabajan en peluquería, los pacientes, la edad es un factor también. Doctora. Sí, porque ya después de los 40 años que viene la etapa de envejecimiento fisiológico normal del cuerpo, hay pacientes que están más predisponentes a otras a desarrollar osteoartritis o osteoartrosis, que les inicia desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esta es la cuarta causa de incapacidad laboral, porque el paciente prácticamente no puede movilizar el miembro, y hay pacientes que desarrollan hombro congelado porque como sienten dolor, ellos no mueven el miembro por no sentir el dolor, y eso es lo peor que pueden hacer, porque lo que tienen que hacer es hacerle ejercicio al miembro para que se genere la lubricación de la articulación, porque entre menos, o sea, inmovilizar el miembro es lo peor que pueden hacer. Entonces, hacer sus tareas laborales y descansar. Como que nos pegamos, como una máquina, como una bisagra, la articulación es como una bisagra, que llega un momento en como que se enzarra.
Entonces hay que echarle aceitito para que se lubrique. Entonces. Exacto. Lo mismo sucede en las articulaciones, por eso nosotros mandamos condroprotectores Omega Plus, que es el Omega 369, que es un aceitito que también ayuda no solamente a limpiar las paredes de las arterias y de las venas, sino que también es muy bueno para las articulaciones. El agua también es muy importante porque las articulaciones también necesitan agua para lubricarse, por eso es importante que el paciente se beba por lo menos de 6 a 8 vasos de agua al día. Las personas que trabajan en construcción, entonces ellos están levantando cemento, están levantando piedras y todo, están predispuestos a padecer de esto, doctora. Y en cuanto a los tratamientos, ¿esto es algo que se cura, que solo se mantiene porque se radica el dolor? ¿Reaparece? ¿Es hereditario, doctora? Me gusta que me haya hecho la pregunta, ¿sabe por qué? Porque generalmente el paciente cuando llega, ya llega súper, ya ha ido a todos los médicos habidos y por haber, y cuando llegan allá pues ya llegan bastante maltratada, bastante atrofiada la articulación, y verdaderamente esta medicina, la acupuntura es muy buena en este tipo de patologías articulares, pero tampoco podemos hacer magia y retrasar el envejecimiento normal, o que ya tengan la tenosinovitis. Nosotros hacemos nuestro trabajo, la disciplina del paciente, se puede mejorar la condición del paciente para que pueda conllevar la vida de una forma normal, porque hay pacientes que cuando sienten esa limitación caen en depresión, porque sienten que ya no están, hay pacientes que dejan de trabajar. ¿Y no es operable esto? No es de cirugía. Ahora, si tiene una hernia cervical, puede realizarse una cirugía, pero toda cirugía lleva riesgo. Entonces, este tratamiento es conservador, no es invasivo. Lo que hacemos es infiltrar en las vértebras cervicales terapia neural para mejorar el dolor. Se hace descompresión con quiropráctico para lograr liberar un poco lo que es la compresión, o sea, la radiculopatía que se presenta en el cuello, y mejorar la calidad de vida, porque el paciente está completamente rígido el cuello, entonces, y rígido los miembros. Entonces, ¿cómo se siente ese paciente? Desesperado, depresivo, enojado. Hayan llegado pacientes muy enojados porque no aguantan el dolor, porque no les dan una respuesta satisfactoria, porque lo único que le mandan es un analgésico y un antiinflamatorio. Pero la verdad es que lo importante aquí es que no dejen de mover el miembro, tengan una buena alimentación. ¿Tienen que hacer terapia, doctora? Tienen que hacerse terapia. Las terapias vienen siendo de 6 a 8 sesiones, por eso tenemos un proyecto de afiliación para aquellos pacientes que sean de escasos recursos económicos. Esta enfermedad es crónica, no tiene cura, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente a través de la medicina alternativa. Usted decía que eso afecta principalmente a las personas de la tercera edad, ya, ¿verdad? Decíamos por la condición, el envejecimiento de nuestros huesos, que es algo natural del ser humano. Pero no hay personas adultas o jóvenes adultos, por decirlo así, que puedan padecer de esto, o adolescentes cuando están en la etapa del desarrollo, doctor. ¿Cómo no? Hay pacientes que tienen artritis hereditaria. Entonces, por ejemplo, y hay también pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, en las cuales, por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que el mismo cuerpo lo ataca a uno, y no tiene nada que ver la herencia, no tiene nada que ver el trabajo, sino que simplemente el cuerpo no está captando las señales correctas y está atacando el cuerpo. Entonces esa sería otra de las causas. Pero en sí lo importante es que el paciente, cuando está joven, los cambios bruscos de temperatura, o sea, si trabajan debajo del sol, después llegan a la casa a bañarse, son factores predisponentes a que desarrollen artritis, porque se inflama la articulación, y entonces toman un analgésico y así pasan. Y entonces, si tengo un año de estar con este dolor, hablamos de que una enfermedad es crónica cuando pasan más de 6 meses y el paciente está con esta condición. Entonces, a veces tengo un año de estar con este dolor y no se me quita. Cuando empiecen a sentir ese dolor, limítense a automedicarse, háganle ejercicio al miembro, busquen la ayuda del profesional. Si hay necesidad de mandar una electromiografía, se envía, pero generalmente el diagnóstico es a través de la historia clínica y el examen físico. Los exámenes de laboratorio, que son complementarios, se mandan cuando tenemos sospecha de que pueda haber una hernia,
y la descartamos a través de una resonancia magnética o una tomografía. Como no, doctora, muchísimas gracias por su información. Yo creo que más que claro, ustedes están. Y si quiere mayores detalles, ahí veíamos los números de teléfono de la doctora Hazel Smith en pantalla. Usted le puede llamar. Las personas, por favor, que se hicieron acreedoras de su consulta, no la pierdan la cita, es muy importante. Hay muchos pacientes que no han podido ingresar hoy y no han podido, ¿verdad?, ganarse esa consulta. No la pierda usted, por favor. Que me llamen antes del mediodía, por favor. Que le llamen hoy, antes del mediodía. La doctora está solicitando, por favor, para esa cita que tienen, que ella les va a orientar. Gracias por habernos acompañado, doctora. Gracias a ustedes. ¿Es malo también levantar en peso, doctora? A veces nosotros las mujeres que nos encanta dar esos bolsos. Los bolsos pesados, sí, es malo. Hay un factor predisponente. Okay. Sí, hay que disminuir un poco la carga. Y los varones que andan mucho en con mochilas y eso. Hasta en los niños se puede presentar, en los niños escolares, en edad escolar, por la mochila pesada, pueden presentar. El estrés es otro factor desencadenante de esta enfermedad. Vamos a desestresarnos entonces nosotros, vamos a estar tranquilos, esas tristezas, siempre hay situaciones difíciles en la vida que nosotros no podemos cambiar, tenemos un Dios sí que todo lo puede, pero a veces hay auxilios que Él mismo da, ¿verdad? Y ayer sí nos va a decir qué podemos hacer también para un poquito estar liberados de esa tensión.